Soy Nuria Barrios, acabo de publicar un libro de relatos que se llama 8 centímetros en la editorial Páginas de Espuma. Sí, es una cita que encontré en un ensayo de anagrama que se llama Crónicas del dolor y me pareció que recogía muy bien el espíritu del libro, que habla del dolor, pero no del dolor dramático que marca la vida de una persona en un antes y un después, sino más bien habla de ese otro dolor que nos acompaña por el mero hecho de nacer. Sí, efectivamente, bueno, es una imagen que se convierte en realidad en un símbolo del ambiente que hay en todos los relatos, que todos transcurren en situaciones dolorosas, pero en las que todavía parece que hay esperanza, que hay posibilidades de convertir el dolor en ausencia de dolor, que es lo que normalmente llamamos felicidad. Completamente. Para mí cada género posee unas exigencias claramente distintas y requiere una forma de narrar y una forma de enfrentarse a lo que uno desea contar también completamente diferente. Yo no podría decir que me siento más cómoda en uno que en otro, porque en realidad en todos entro la batalla. En todos tengo que luchar mucho para conseguir expresar lo que deseo. Sí, yo estoy cansada de ver que leemos con mucha naturalidad novelas de Estados Unidos o de Canadá o británicas, donde los personajes van al bar de la esquina, te cuentan cómo es ese bar, o de repente estás en el medio oeste americano y vas a tomar hamburguesas o vas de conciertos. Y a nadie le extraña, a todo el mundo le resulta natural. Y a mí me parece bien que le resulte natural, porque creo que el entorno da un contenido muy claro a nuestra vida. Igual que las novelas que transcurren en el campo hablan de la naturaleza, pues las novelas que transcurren en la ciudad deberían hablar de su paisaje urbano, porque ese paisaje, bueno, a veces se puede convertir en protagonista, pero sin necesidad de que se convierta en protagonista, dibuja muy bien lo que está ocurriendo. Y puede que también yo haya seguido un proceso, porque este es el libro donde con más claridad yo me muevo por las calles de Madrid. Había estado en Madrid antes en otros libros. Bueno, recuerdo en Amores patológicos que el primer relato se inicia en el lago de la Casa de Campo. Pero en este libro, que es claramente transcurre en una ciudad donde yo vivo, me sentía que era necesario y me he sentido muy cómoda porque en esta ciudad, como me imagino que en otras, esta ciudad está formada de muchas capas y las distintas capas son como la banda sonora de distintas situaciones. Y yo ni siquiera quería, es que me ha salido de una forma muy natural. Vi que era necesario meterme, efectivamente, si quería hablar de droga, pues tenía que ir a Embajadores y tenía que ir a un poblado chabolista como la Cañada Real. Si quería hablar de la leucemia, me tenía que ir a un hospital. Si quería hablar de una huida, me tenía que ir a una estación de tren. Y en Madrid hay estaciones de tren donde todavía uno ve al lado de los raíles, al otro lado ve descampados. Bueno, me ha sido muy natural. Pues nunca me he parado a pensarlo. Ya te digo que a mí sí me llama la atención que aceptemos con tanta naturalidad las precisiones geográficas en la literatura extranjera y, sin embargo, nosotros parecemos que vivimos en el limbo. Y no, vivimos en ciudades o en pueblos con unos barrios y unos nombres que además forman parte de nuestra forma de vivir, de relacionarlos, y muchas veces es cierto que el paisaje
a veces se convierte en personaje principal, pero siempre es un personaje de las historias. Puede ser un personaje secundario, pero a mí siempre me parece necesario. Sí, por esos azares de la vida, cuando hubo una época que hacía muchas entrevistas a artistas de flamenco y iban mucho a poblados chabolistas, porque muchos artistas de flamenco tenían familias que vivían en poblados. Madrid estaba llena de poblados. Y justo coincidió en que era el momento, eran los primeros, la Iglesia evangélica daba los primeros pasos dentro de la comunidad gitana. Y había un fenómeno muy interesante, que era ver cómo la Iglesia evangélica se adaptaba con absoluta naturalidad a toda la estructura de la cultura gitana, que por eso yo creo que esa permeabilidad de la Iglesia evangélica, esa capacidad que tiene de adaptarse a las comunidades, es lo que explica su éxito, porque efectivamente los gitanos entraron en ella con muchísimo entusiasmo. De repente era una iglesia de ellos, el pastor era uno de ellos, la pastora era uno de ellos, el coro lo formaban sus hijos, sus sobrinos. Bueno, lo integraron con mucha naturalidad. Y efectivamente en aquel momento pensé en hacer un ensayo sobre la iglesia que se llama Filadelfia, pero bueno, luego lo deseché, porque me di cuenta que no era exactamente lo que quería hacer. Sí, yo necesito, cuando empiezo un libro de relatos, necesito que haya un hilo conductor. A mí me gusta hablar de algo, en realidad necesito que haya algo que a mí me inquiete. Por ejemplo, en este caso era el dolor, en el zoo sentimental eran las relaciones básicamente de parejas, de muchos tipos de pareja, pero yo necesito que haya un cauce por el que discurrir, porque al tener un cauce me disperso mucho menos, me centro mucho más en lo que me inquieta y eso me permite trabajar también con mucha más profundidad. Entonces, bueno, es algo que me es consustancial cuando empiezo a escribir relatos. Sí, en el caso concreto de este relato, el de la fotonovela, me gusta mucho la fotografía y siempre me he fijado en que, lo digo en el relato, en que a menudo en las fotografías son más importantes las ausencias que las presencias. Tiene mucho más importancia lo que uno decidió no fotografiar que lo que fotografió. Y se puede hacer un relato, es como el negativo. Es como hacer el relato con el negativo de la imagen. Y tienes el positivo, pero en realidad lo que te está contando la verdadera historia es el negativo. Es lo que no se ve, pero que tú conscientemente eliminaste. Y en ese cuento, yo creo que es el cuento donde la estructura tiene mayor importancia, porque es un cuento en el que no sucede nada y sucede todo. Y jugar con la estructura, poder hacerlo a través de las fotos, me permitía efectivamente subrayar hasta la importancia de ese vacío. Mira, el estilo, es cierto que a mí me gusta, yo escribo eliminando, escribo editando continuamente. No recuerdo quién decía que escribía con la parte de borrar de los lápices. ¿Te acuerdas de esos lápices que tenía la mina y la goma? Pues él escribía con la goma. Y es verdad, yo tiendo a editar y editar, pero editar siempre significa quitar y quitar y quitar. Y me gusta efectivamente intentar que el lenguaje refleje lo esencial. Y eso lo consigo a través precisamente de esa desnudez y bueno, siempre es verdad teniendo en cuenta que hay una parte lírica, poética,
que está siempre ahí, porque también permite iluminar esa propia desnudez, le da una luz distinta, permite verlo de otra manera. Respecto a las influencias, pues mira, yo creo que como toda la gente de mi generación, yo he leído muchísimo relato latinoamericano, pero me siento mucho más cercana al relato norteamericano, especialmente de Estados Unidos, pero me gusta mucho Alice Munro, me gusta mucho Margaret Atwood, que también escribe relatos, y me siento mucho más cercano a ellos. Me gusta mucho la precisión que tienen, esa forma que tienen de combinar profundidad y cotidianidad, que lo hacen muy bien, y me gusta mucho cómo dialogan. Yo creo que es un problema educativo. Si los relatos estuvieran dentro del plan de estudios de los colegios y de los institutos y los profesores efectivamente supieran leerlos, bueno, pero eso es general respecto a los relatos y las novelas, pero los profesores supieran transmitir la riqueza y las potencialidades que tienen los relatos, crearían lectores de relatos. Y cuando un chaval de 14 años se ha aficionado al relato, es muy fácil que siga leyendo relatos cuando tenga 20, cuando tenga 30 y cuando tenga 40. Pero bueno, antes te comentaba que yo creo que habría que darle toda la vuelta al programa de lecturas de los institutos. No solamente tendrían que dar entrada a los relatos, tendrían que dar entrada a la novela gráfica, tendrían que dar entrada al cómic, tendrían que dar entrada al rap. En fin, creo que necesitan revisar todo el sistema de transmisión de la literatura, porque la literatura se transmite creando pasión por la lectura. Creo que lo que se lee en ese momento, creo que lo que se lee cuando uno tiene 13, 14, 15 años, no es lo más importante. No creo que sea lo más importante leer al Quijote en esa edad o leer la Celestina. Creo que es importante que descubran lo que ofrece la lectura, el placer de la lectura. Y luego, una vez que uno ha creado lectores, tiempo habrá para que ellos vayan entrando, siguiendo el camino y abriendo los libros. Se empieza al revés. Se empieza, pero como con todo, se empieza poniendo encima de la mesa los clásicos y luego uno intenta apasionarles. Es que no es el camino, no es el camino.